buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. En esta oportunidad, acompañado por nuestros sponsors regionales, Rugby, Indeed y SAP Success Factors, a quien les agradecemos su apoyo. La temática que hemos elegido para esta oportunidad es la de cohesión de equipos en la gestión del capital humano, que tras la situación actual, el área de recursos humanos ha tomado verdaderamente un papel incomparable dentro de las organizaciones. En este webinar podremos apreciar diferentes puntos de vista, afortunadamente con experiencias internacionales desde Argentina, Uruguay y Paraguay. La pregunta que nos subyace es si estamos preparados como profesionales y directivos como para ejercer el rol de liderazgo que requieren los equipos de trabajo y cómo dirigir a estos equipos en situaciones de dificultad o de estrés, para lo cual vamos a contar con panelistas de realmente primerísimo nivel que nos honran con su participación y a quienes les agradecemos de antemano, y sobre todo con un testimonio en primera persona que lo podremos disfrutar y que por supuesto después podremos ahondar en cuanta pregunta se nos ocurra, para lo cual sugiero a todos aquellos que nos están mirando a que realicen sus preguntas en el chat de la plataforma que estamos utilizando. Después las vamos a compilar y trataremos de ver de agotar la máxima cantidad de preguntas que nos dé el tiempo. Me toca entonces ahora hacer la presentación de la introducción de quienes van a ser los miembros de este panel. En primer lugar, a quien gentilmente se ha ofrecido como moderadora de esta mesa, que es Daniela Mora Simoes, directora de Gestión y Desarrollo de Personas del grupo OMINT de Argentina. Daniela integra la comisión directiva de DSH Argentina desde sus inicios. Se desempeña en el grupo OMINT desde hace 20 años, liderando el área de capital humano desde 2012. Y a su vez es directora académica del programa de formación gerencial en gestión de personas en IDEA Argentina, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. También Daniela ha publicado un libro de su autoría, Cómo cazar un millennial, libro cuyo título me parece fantástico, sobre todo en estas épocas. Daniela es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, con másters y posgrados en UADE, Universidad del Salvador Deusto y Universidad del Salvador. Seguimos con Florencia Scandale, que es People Director South Region en Mondelez International. Es miembro también de la comisión directiva de DSH Argentina. Florencia posee una vasta trayectoria de dirección, siempre en el área de capital humano. Fue HR Director en Microsoft, directora regional de recursos humanos en Lacoste, directora de recursos humanos en Merck Sharp & Dohme Argentina, directora de recursos humanos y coordinación de compensaciones para Latinoamérica en Johnson & Johnson. Florencia es licenciada en Relaciones del Trabajo por la UBA, posee un máster en Organizational Behavior Studies de la Universidad de San Andrés y programas de negociación y coaching por las universidades de Harvard y Columbia, respectivamente. Virginia Garda, directora de Recursos Humanos en L'Oréal Uruguay. Virginia no solo es miembro de la Junta Directiva de DSH Uruguay, sino que la preside. Previo a L'Oréal, Virginia tuvo un paso muy destacado en DHL Uruguay, liderando el área de personas durante muchos años. Es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Uruguay, con posgrado en Recursos Humanos en la Universidad Port de Uruguay. Carlos Llano, gerente de Recursos Humanos en Retail S.A., que es la división de supermercados del grupo Bierzi de Paraguay, en donde se desempeña desde hace más de 14 años. Es miembro también de la Junta Directiva de Paraguay, recientemente formada.
Carlos es licenciado en Psicología Laboral por la Universidad Católica de Asunción, con posgrado en el IAE Business School de Argentina y el EDAN. Y finalmente, Walter Piceda, jefe del departamento de la Clínica Santa Isabel del Grupo OMINT desde hace 10 años. Previamente, Walter se desempeñó como supervisor de la unidad de terapia intensiva de la Clínica del Sol durante 10 años y también posee una envidiable experiencia como residente de emergentología por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Walter es licenciado en Enfermería, Servicios Sanitarios por la Universidad de Lomas de Zamora y posee una diplomatura en Liderazgo, Coaching e Inteligencia Emocional. Justamente con Walter es donde vamos a comenzar, sobre todo para tratar de que comparta su testimonio, siendo que desde el año pasado ha trabajado mucho en todo lo que sea liderazgo consciente, basado en el ser en vez del hacer, y sobre todo nos va a comentar este proceso de transformación personal que le ha permitido liderar más de 350 personas que él tiene a su cargo, sobre todo en estas situaciones de pandemia, por lo que es un gusto, Walter, recibirte y escuchar tus experiencias, vivencias y todos los aprendizajes y mensajes que puedas compartirnos. Así que muchas gracias, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias a vos, Sergio, por tan cálida presentación. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades de DSH que han confiado en mí para poder tener esta intervención en un evento tan prestigioso, y hago extensivo el agradecimiento a Daniela Mora, la verdadera artífice y facilitadora para que yo pueda hoy tener el verdadero honor de estar aquí presente. Pero la presentación, bueno, Sergio, que ha sido realmente muy buena, que has hecho de mí, me gustaría complementarla con un pequeño dato que siempre lo resalto y que muchas veces no figura en los currículum. Tal como dijiste, me toca hoy, la coyuntura de vida me pone en este rol de líder en el campo de la salud, pero hay un rol que para mí es mucho más importante, si me permite decir, y es el rol que tengo en la vida de ser el papá de Bruno, el papá de Luca y el esposo feliz de Nora. Estas tres personas con su amorosidad son las que sostienen todo mi andamiaje y toda esta experiencia de vida que voy a contar está sustentada por ellos tres también. Para empezar les quiero contar cómo desencadena, cuál es la historia de mi presencia aquí, cómo desencadena esto. Y esto empezó con un encuentro casi informal que tuve en su oportunidad con Daniela, a través de la virtualidad, como estamos acostumbrados ahora, como nos estamos acostumbrando, donde sencillamente yo la había convocado a Daniela para tener una charla, para poder hablar, y donde yo quería contarle que estaba sintiendo que estaba viviendo una auténtica situación donde notaba una transformación que me tenía como protagonista, me tiene como protagonista, y que esto estaba impactando de manera bastante notoria en el grupo de trabajo que me toca liderar. En la oportunidad de la charla con Daniela pude claramente hacer distinciones. Las charlas con Daniela son muy enriquecedoras y bueno, me fui nutriendo también de conceptos que ella me iba incorporando en la conversación, y había podido hacer ahí claras distinciones acerca de la diferencia entre lo que implica esta transformación que les estoy contando, que estoy percibiendo en mí, con lo que puede implicar algo más sencillo, como lo que puede ser un cambio adaptativo, que estamos acostumbrados permanentemente en este contexto de incertidumbre a realizar cambios adaptativos que nos sirven para eso, para superar una coyuntura que exige la necesidad de cambio,
pero superado el trance quizás puede quedar olvidado o no puede ser incorporado. La transformación de la cual yo hablo es una transformación diferente, que remite a un proceso mucho más profundo, donde lo que opera es un real y un verdadero darse cuenta como punto de inicio, y este darse cuenta es que se circunscribe a esta modificación que se necesita hacer en el ser, como lo referenciaba en la presentación Sergio, para poder resignificar a partir de esa transformación en el ser, resignificar el hacer. Este cambio se configura en una metáfora de viaje, donde el punto de partida está acá, en esto que les cuento, en el darse cuenta. El punto de llegada, por suerte, me parece, en este viaje fascinante, no lo vemos. No lo vemos y quizás no se dé en este plano, quizás se dé en otra vida, pero quizás no lo alcancemos. Pero el viaje que estamos llevando a cabo en la transformación nos va incorporando satisfacciones y nos va incorporando diferentes maneras de vincularnos con el entorno. Mi impronta de líder, como les contaba, una impronta de líder que le toca trabajar con un equipo de seres que trabajan con nada más ni nada menos que un material tan esencial como es la salud y la vida de otros seres que están sufriendo la circunstancia de una enfermedad. Este poder transitar este viaje le da un plus de valor altísimo por el impacto que tiene en lo emocional a esta tarea tan noble. Y el primer peldaño que yo puedo señalar para decir, acá está donde me di cuenta, es reconocer en mi propia vulnerabilidad, reconocer la vulnerabilidad que se ejerce en mí, y donde este contexto de pandemia la ha hecho visible como nunca antes me había pasado. Yo tengo, en la descripción que hizo Sergio, contaba diferentes roles que he ocupado en la enfermería de Argentina, pero les cuento que llevo 33 años trabajando en esta profesión y realmente lo que el contexto nos está haciendo vivir en relación a enfrentarnos a dos situaciones que no dudo en decir que son quizás las más temidas por las personas, que son la muerte, como es la soledad. En este contexto de pandemia nos hemos enfrentado a ello, nos estamos enfrentando a ello como nunca antes nos había pasado. Este miedo que yo pude entender en mí me llevó a entender el miedo que operaba en el otro. Ese otro al cual debo y puedo acompañar a partir de la solidaridad, de sostener el hacer a través de ejercer declaraciones de oferta, donde yo en esta oferta le digo al otro, quédate tranquilo que yo te voy a cuidar, para a partir de acá poder sustentar otro tipo de declaración, una declaración que ya es de pedido, donde le pido al otro, por favor, cuídame. Y en este principio, que es rector para todas las actividades que desarrollamos en el ámbito de la salud, se configura una potente red que se enlaza con el aspecto emocional del equipo, porque estamos permanentemente trabajando en función de este cuídate para cuidarme, me cuido para cuidarte. Y es que el miedo no apareció ahora, si bien ahora se visibiliza con el contexto de emergencia sanitaria, en esta actividad siempre está latente el miedo, pero hoy por hoy tiene configuraciones especiales. Y una de esas características particulares que tiene hoy por hoy el miedo que se va configurando es que el miedo
excede al potencial daño que pueda sufrir la persona que está ejerciendo la asistencia de enfermos. Hoy por hoy el miedo más grande se está operando a partir de la percepción de que este daño se puede trasladar al lugar donde más lejos queremos que esté y que es nuestro propio hogar. Hace poco hicimos, en la institución donde me toca trabajar, hemos llevado adelante una pequeña encuesta donde han participado cerca de 100 trabajadores, médicos, enfermeros, mucamas, camilleros, y una de las preguntas apuntaba a tratar de dilucidar esto, si había algún miedo de padecer la enfermedad. Y la verdad que un porcentaje alto dijo que sí, claramente. No vamos a decir que no, o hay un porcentaje que orilla el 40%, se manifiesta con temor de percibir la enfermedad. Pero el dato realmente significativo, lo que a mí particularmente me llama más la atención, es que el 100%, todos los encuestados, todos dijeron que tenían miedo de llevar la enfermedad a sus casas. Abre comillas, todos dicen, no quiero llevar el virus a mi casa. El miedo a enfermar al cercano, al entorno, es una de las situaciones más, que más marca, que más significa en esta coyuntura. Pero para no alejarnos del tema, retomo el tema de la transformación, y acá necesito señalar que la misma, si bien la puedo hoy contar, puedo estar acá delante de ustedes contándole, mire, siento que estoy en un proceso de transformación, pero la misma claramente no se evidencia en un momento puntual. No desperté una mañana, abrí los ojos y dije, bueno, a partir de hoy soy un hombre nuevo que va a trabajar el sentir para el hacer, que va a trabajar su ser para sentir y después hacer. Claramente hay experiencias significativas que fueron marcando hitos, y cuando hago el análisis retrospectivo, viene a mi memoria la participación en un taller de liderazgo consciente al cual me invitó la organización y que concurrí con expectativas variadas, ¿sí? Fui a un curso de liderazgo que, como tantos otros, me ofrece la organización, donde siempre adquiero herramientas que aplico claramente en el ejercicio diario, pero iba con ese pensamiento, voy a buscar más herramientas para poder liderar mejor. Lejos estaba de imaginar que esa experiencia cambiaría mi perspectiva de cómo ejercer el liderazgo, pero también de cómo enfocar mi propia perspectiva de vida. A partir de aquí es que comencé a trabajar con mi mesa chica de trabajo, que se trata, si bien tenemos a cargo 350 colegas, la mesa chica se constituye con 15 colegas a través de los cuales se desanda el camino de los procesos y protocolos que después se desarrollan en el área asistencial. Y ahí aparecieron todos los aspectos del liderazgo consciente, como el compromiso, el coraje, el carácter, el conocimiento, la coherencia, la convicción, cómo poder llevar adelante la tarea con humor, porque esto también está planteado en el ejercicio del liderazgo transformacional, la honestidad, la humildad. Todos estos fueron temas que fuimos tratando en cada uno de los encuentros con mi equipo de trabajo. Y todo este trabajo que se viene desarrollando desde hace ya poco más de un año, nos conduce a una convicción bastante firme a todos. Y es que basar nuestro ejercicio diario en las conversaciones es lo que nos va a dar anclaje para poder hacer las verdaderas distinciones para un real liderazgo que nos permita ofrecer la posibilidad de transformar al otro. Siempre entendiendo que ese otro es un observador distinto al que somos nosotros. Ese observador va a configurarse con su propio esquema
de principios y su propio esquema rector. Pero la posibilidad de modificarlo, de transformarse, se dan a partir de conversaciones virtuosas que vamos teniendo con el equipo de trabajo. Y como ya dije, esto que estoy contando se está limitando al ámbito laboral, profesional. Pero necesito contarles también que mi transformación excedió este ámbito, ha impactado en el ámbito personal y fui detectando que en mi vida iba como acumulando pagarés, deudas de conversaciones. Y es así que en la conciencia de estas deudas que tenía, establecí conversaciones que tenía pendientes con mi hijo mayor, a quien por una cuestión generacional iban haciéndose cada vez menos frecuentes las charlas que tenía. Mi hijo menor, que es un adolescente, y en quien también la edad lo iba poniendo en una situación donde empiezan a alejarse las charlas con los papás, pero con quien afronté profundas conversaciones y reconfiguré mi relación de manera muy marcada, es con mi esposa, con quien empecé a desarrollar esta tarea luego de 35 años de conocerla, y es posible, esto lo cuento para que sepamos que es posible, no importa el tiempo que ha pasado, pero hoy, después de 35 años, estoy reconfigurando mi relación con este otro amoroso ser que me acompaña en la vida. Y realmente les puedo asegurar que es muy satisfactorio y muy virtuoso para mí. Y toda esta red emocional en la cual me fui preparando, y lo hice casi sin saberlo, o casi no, seguramente sin saber que iba a afrontar algo que era casi inevitable, ¿sí? Y me estoy refiriendo a padecer la enfermedad en mi propio cuerpo. Les cuento que me infecté en una oportunidad, tuve esa extraña sensación de incertidumbre cercana, aguardando el resultado del hisopado que me había hecho y del cual estaba, pero plenamente convencido, que iba a dar un resultado no detectable. Fue la sorpresa bastante grande para mí ver el resultado que no decía no detectable, sino que decía un claro positivo. Y la verdad que es que en ese momento no hay preparación que nos ponga en situación de afrontar la situación, y el impacto es bastante fuerte. Así como les cuento esto, les puedo contar también que el padecimiento en mi cuerpo ha sido bastante, como decimos en salud, no ha sido desarrollado con torpidez, o sea, no fue algo que me demandó una situación de declinación funcional grande, no tuve síntomas muy marcados, salvo temperatura. Y si bien en salud tenemos la tendencia, y me hago cargo de lo que digo, de buscarle explicaciones biologicistas a los fenómenos, donde empezamos a hablar de no, lo que pasa, Walter, es que seguramente la carga viral que te afectó no fue potente, seguramente lo que pasó es que la cepa que te afectó no te favoreció y no es algo que te afectó mucho en el cuerpo. Yo estoy absolutamente convencido y absolutamente persuadido es que el sentimiento es que el cuerpo físico fue sustentado claramente por el soporte emocional de un cuerpo que venía siendo desde lo emocional trabajado de la manera que les vengo contando. Esta espiritualidad, no hablando de espiritualidad en términos ni místicos ni religiosos claramente, sino espiritualidad vinculada a lo emocional, a lo psíquico, estaba ya ejerciendo esta gimnasia con suficiente trabajo como para sustentar este trance de la mejor manera,
me lleva a retornar a mis funciones pudiendo contar a todos los que me preguntaban cómo había estado, cómo le había pasado, contarles que es posible adquirir fortaleza desde lo emocional que nos van a poder sostener en caso de tener que afrontar la situación de enfermedad. Walter, Ya para concluir, sí, Sergio. sí. Yo te quería hacer una pregunta porque han entrado varias preguntas del público. Es muy interesante lo que estás compartiendo con nosotros. Y si te parece, como para ir redondeando, hay una que está relacionada directamente y la cual hasta la podría haber hecho yo mismo, relacionado con esto que mencionabas del miedo, de la incertidumbre. Muchas veces tuviste presente la palabra miedo. Lo que nos pregunta nuestro oyente es que le gustaría saber cómo podemos apoyar al personal, a las personas que tienen que volver a trabajar ahora que la economía se está reactivando, que es necesario incluso para las personas salir a trabajar, pero las organizaciones, cómo podemos apoyar al personal que justamente tiene esto que mencionabas, ¿no? Que tiene miedo, que tiene incertidumbre, todavía en esta situación que llevamos casi 200 días de cuarentena y que sin embargo no vemos un resultado de contención de esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo darías en base a tu experiencia? Bueno, en base a la experiencia que se ejerce acá en el ámbito de salud, el principal eje rector es el que yo señalaba en un párrafo de lo que estaba comentando, es que hay que trabajar el principio de solidaridad, el principio este donde establecemos que poder estar cuidados nosotros implica cuidar al otro. Poder pedirle al otro, poder hacer una verdadera declaración de pedido al otro, de decirle, cuídate, porque de esta manera me estás cuidando. Nosotros acá en el ámbito de salud trabajamos de manera permanente y constante. Yo ahora no lo estoy haciendo porque estoy en una oficina solo, pero nosotros trabajamos de manera constante con un barbijo colocado y una antiparra, lo cual hasta nos afecta incluso en la identidad, porque perdemos hasta identidad. Muchas veces a las personas que vemos todos los días no las podemos ni llegar a reconocer. Pero adherimos a estas prácticas porque sabemos que de esta manera estamos cuidando al otro. El barbijo, en realidad, este elemento casi simbólico de este contexto de la pandemia, lo entendemos como el elemento que protege al otro, más que protegernos a nosotros mismos. Lo que estamos es brindándole seguridad que está frente nuestro para que él se sienta seguro. La verdad es que tenemos que afrontar, como dijiste Sergio, no se puede mantener in eternum este estado de situación donde el aislamiento limita las actividades económicas y esto realmente tiene que ir gradualmente abriéndose. Estamos todos en salud y toda la sociedad está esperanzadísima con la generación de la vacuna, pero sigue siendo un momento incierto cuándo la vacuna va a estar disponible, cuál va a ser el grado de efectividad que va a tener. Yo creo que la mejor, si se me permite el término, entre comillas, vacuna que tenemos, el mejor mecanismo de protección que tenemos es el de practicar la solidaridad, el cuidado solidario. Perfecto, Walter. No sé si con esto Bueno, contesto, Sergio. sí, totalmente, pero sobre todo es muy valioso y muy enriquecedor escucharte y escuchar tus vivencias y tus experiencias en primera persona, ¿no? Te agradecemos enormemente y damos por cerrado este primer bloque de esta manera, como para pasar ya a la exposición de nuestros ponentes, que va a estar moderada por Daniela Mora Simoes, quien de vuelta le agradecemos por su ofrecimiento. Los invito entonces a Virginia, Florencia y a Carlos y a Daniela mismo a que prendan sus cámaras y sus micrófonos
Y recuerdo a quienes nos están escuchando que se sientan absolutamente cómodos en realizar todas las preguntas que quieran hacer a través de nuestro chat, que nuestro equipo las está recolectando, clasificando, y trataremos de darle curso a todas las que se puedan, ¿verdad? Así que, Daniela, gracias nuevamente y te cedo con mucho gusto la posta de esta segunda parte de nuestro webinar. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Walter, por compartir tu experiencia. La verdad, inspiradora. No sé, yo obviamente a Walter lo conozco y fue bastante humilde en contar todo lo que están haciendo, pero el trabajo, como se imaginarán, en lo asistencial, como también están desde el día 1 dando servicio, produciendo, son sumamente valiosas porque permiten continuar la gestión y sin duda nosotros en salud es un rol esencial en este contexto. Así que Walter, la verdad es que inspirador y muchas gracias por compartir tu testimonio. Bueno, ahora nos toca la segunda parte, que es hablar con 3 grandes referentes. La verdad es que yo tuve la oportunidad, bueno, con Flor ya nos conocíamos, con Virginia y Carlos tuvimos la oportunidad de conocernos previo a este encuentro, y la verdad es que 3 líderes que están haciendo muchísimos con sus equipos, también en línea con lo que comentaba Walter, ¿no? De trabajar la gestión de los equipos, la emocionalidad de los equipos, de esta emoción que Sergio lo mencionaba, que preguntó a algún oyente, que es el miedo, la angustia, el temor que nos está atravesando en este contexto de pandemia. Lo rico de este panel es que contamos con 3 referentes que, más allá de que algunos tienen posiciones regionales, la idea es que cada uno va a buscarse a hablar de un país en particular o la realidad de un país en particular, pero tenemos una visión regional de América Latina de cómo cada país está transitando este contexto. Así que la primera pregunta que les quería hacer a cada uno de ustedes es si justamente nos podían contar un poco en qué fase de la cuarentena están sus respectivos países, y cómo sus compañías fueron adecuando la dinámica de su organización con respecto a esta fase, ¿no? Así que no sé si Florencia querés empezar y después sigue Virginia y después le cedemos la palabra a Carlos. Claro, muchas gracias, Daniela, gracias por invitarme. Bueno, Argentina está pasando por distintas fases según la provincia de que se trate, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación más crítica estuvo primero en la ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana. Hoy en día hemos pasado a fase 3, esto quiere decir que aproximadamente un 50% de la gente ya debería estar circulando con todos los medios de protección y siguiendo el protocolo que se ha establecido a través del Ministerio de Salud. Pero mientras el caso de Buenos Aires y la zona metropolitana, los casos están disminuyendo y se está controlando mejor la situación, todo lo contrario está pasando en el interior del país, ¿no? Entonces tenemos los casos más críticos están en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, crecieron un 300%, y en el caso particular de Mondeliz, hay una planta en la provincia de San Luis, donde también cuando inició la pandemia no había casos, entonces nosotros estábamos corriendo en una realidad completamente diferente en Buenos Aires, con 2 plantas, una en Victoria y otra en Pacheco, y San Luis era como si estuviera en otro país, en otro mundo, porque no tenía ningún caso, no había ni siquiera entrado en fase 1, por supuesto implementamos los protocolos de la misma manera y con las mismas restricciones, porque la gente estaba preocupada, pero la situación era completamente distinta en ese momento. Hoy San Luis está entrando en fase 1 con, por ejemplo, hasta ayer hubo 94 casos en toda la provincia, entonces empezó a aparecer el factor miedo que Walter mencionaba también y que seguro más adelante retomaremos, ¿no? Pero la situación de la Argentina, estamos en el 9º a nivel mundial, en Latinoamérica nos precede Brasil, Perú, México y Colombia. A nivel global, bueno, el número 1 sabemos que es Estados Unidos, está también India, Rusia y España. Pero francamente, por el momento la curva, a pesar de que, como dije antes, en lo que es la ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana, estamos en fase 3 y estamos con un mejor control de la situación, sigue creciendo de manera exponencial a nivel nacional.
Gracias, Florencia. Virginia, si quieres contar Uruguay, ¿cómo están? Claro. Bueno, seguramente ya sepan por las noticias, en Uruguay la situación del virus y la pandemia se vive de forma muy positiva porque la evolución del virus ha sido muy medida y controlada, espero que siga así. Solo para resumirles cómo hemos vivido en este periodo, desde el 13 de marzo, que es una fecha así como clave para Uruguay, nosotros es cuando se declaró la emergencia sanitaria en el país, y a partir del 16 de marzo en L'Oréal, así como la mayoría de las compañías, definieron hacer teletrabajo todos aquellos que podían realizarlo. Se suspendieron escuelas, colegios y demás. No tuvimos una cuarentena obligatoria en ningún momento, pero la población uruguaya respetó muchísimo esta situación, y digamos como hicimos un autocuarentenamiento, y realmente la ciudad se cerró, ¿no? De esa manera. En el caso de L'Oréal, nosotros durante ese segundo 15 días del mes de marzo, estuvimos toda la población haciendo teletrabajo, menos la central de distribución, que siempre se mantuvo activa. A partir de abril, mayo, una gran población del equipo de L'Oréal ingresó en seguro de paro, que es un subsidio que el gobierno nos brindó por inactividad, que brinda en Uruguay en general, al cual se amparó muchas empresas y trabajadores en Uruguay. A partir de junio empezamos un proceso en diferentes fases, en el cual en la central de distribución se reintegró 100% del equipo, porque durante esos meses estuvo trabajando al 50%. Iniciamos salidas al personal de campo, salidas a la calle de forma paulatina, con todos los elementos de cuidado personal, y en oficinas al 25% en grupos, cada una de las semanas rotando. En el mes de julio empezamos en el 50% en las oficinas, y eso lo sostuvimos durante julio y agosto para comenzar una fase que es en la que estamos hoy, trabajando al 100% con el equipo 100% en la calle a partir de septiembre, en la cual viene siendo muy favorable, donde estamos teniendo con todos los recaudos necesarios, pero estamos teniendo algunas reuniones presenciales, respetando aforos de salas, reuniones, distanciamiento y bueno, todo lo que ello implica, pero que sí estamos tratando de retomar la actividad normal, a pesar de que hay cosas que llegaron para quedarse en nuestra nueva forma de trabajo. Pero bueno, así estamos hoy. Muchas gracias, Virginia. Carlos. Buenos días a los de este hemisferio y buenas tardes a los del hemisferio norte. Bueno, en Paraguay también la situación hoy más compleja. Arrancamos muy bien en Paraguay. Imagínense que el 10 de marzo teníamos a tres días de tener el primer caso confirmado, ya se comenzaron a tomar acciones y a cerrarse las fronteras. A partir de 10 días después ya fue cuarentena total. El 20 de marzo arrancamos una cuarentena total que hizo que la pandemia no se expanda tanto como eran en otras regiones. Desde mayo estamos con una cuarentena inteligente en donde varias regiones del país están con la fase 4, que sería la última fase, pero sí las dos regiones más importantes o de mayor cantidad de habitantes estamos en fase 3, que todavía hay más restricciones. Fundamentalmente colegio no hay, y eso afecta muchísimo a todos ¿no? Afecta a todos los trabajadores, o hay de forma virtual, que es lo que genera el problema, pero después las empresas ya están trabajando bastante bien. Para poner en contexto, Paraguay está con 7 millones de habitantes y tenemos 40.000 casos a la fecha. Tenemos más o menos 800, o un poco más de 800 fallecimientos por la pandemia. Entonces, es una situación controlada, es una situación
que no se desbordó, gracias a Dios, pero estamos, según el Ministerio de Salud, estamos en el pico de la pandemia. Y entonces fuimos pasando de diferentes fases, por supuesto, como hablaba Walter, el miedo fue lo primero, como esto se alargó, se está alargando en todas partes, luego vino primero el miedo a contagiarse, luego el miedo a perder el trabajo, entonces porque muchas empresas o se iban cerrando o iban haciendo suspensión laboral, entonces el abordaje efectivamente fue variando con el correr del tiempo. Pero así estaría la situación hoy de Paraguay. Muchas gracias, Carlos. Voy ahora a hacerles una pregunta y invito a la audiencia que también haga sus preguntas. Me parece que son 3 empresas súper interesantes de poder compartir sus experiencias. Sergio, yo ahora esta pregunta y después te dejo a vos para que compartas alguna pregunta del auditorio. Mi pregunta es decir, las 3 realidades regionales están en diferentes estadios, pero con algunas similitudes, y les quería preguntar qué prácticas han incorporado, alguna estrategia vinculada justamente con la contención emocional de sus equipos, sobre todo considerando que son 3 organizaciones que continuaron manteniendo la actividad esencial, ¿no? 3 empresas que es interesante que si bien hay una parte que tal vez están teletrabajando, hay otra gran parte de sus compañías que debieron continuar la dinámica presencial por las funciones que realizan. Así que escuchar un poquitito sus experiencias en este sentido. Si quieren, ahora empezamos a la inversa. Carlos, te doy la palabra y después Virginia y luego Florencia. Buenísimo. Bueno, a ver, principalmente nosotros atacamos, o el abordaje que hicimos fue de buscar el 1 a 1. Esto es supermercado, tenemos 8.000 colaboradores aproximadamente, pero, y no se suele dar de esa manera un abordaje de recursos humanos directamente a cada persona, sino que nos valemos de los líderes que tenemos en las diferentes tiendas con que contamos. Pero en esta oportunidad comenzamos a buscar herramientas o plataformas que nos permitan, al final por un tema de tiempo, trabajamos con el WhatsApp de las 8.000 personas y era muy dirigido, era buscar el 1 a 1 para trabajar con ellos. A partir de ahí hicimos dos formas de abordaje, que sería un grupo de psicólogos para trabajar directamente todo lo emocional, todo ese miedo que comentaba Walter, y como él mismo decía, era más que nada el miedo a llevar o contagiarle a la familia en este caso. Y trabajamos con otro grupo en información, porque también lo que había mucho era desinformación o una información que ni los entes especializados en ese momento lo tenían muy claro. Entonces trabajamos mucho con la información, con la educación de las personas. Nosotros nos reímos, pero decimos, al parecer ni sabíamos lavarnos las manos bien, porque con toda esta campaña nos enteramos de que hay un tiempo, hay unos cuidados, bueno, pero entonces trabajamos mucho la información, mucho la educación, y la contención, que también trabajamos con los líderes en la empatía. No estábamos, gracias a Dios, acostumbrados a trabajar en una situación tan difícil como esta, entonces tuvimos que abordar mucho esa comprensión, a entender los miedos, a entender las dificultades que estaban corriendo cada persona para seguir trabajando, y bueno, mucha tolerancia en ese aspecto. Buenísimo. Bueno, acciones muy similares a las que menciona Carlos. Nosotros trabajamos muy cerca de la gente, con una dotación diferente, un poco reducida, entonces sí se hace más fácil el 1 a 1, pero desde el primer momento, desde el primer día, realizamos un relevamiento sobre vulnerabilidades y situaciones particulares que atender, tratando de estar lo más cerca, entendiendo las necesidades de cada uno, los temores y los miedos que están presentes, que era como hablaba Walter, y también lo mencionaba Carlos y Florencia en la pregunta anterior. Mucha formación a los líderes,
mucha formación también en los nuevos protocolos, porque son nuevos hábitos que no estamos acostumbrados a realizar ni a utilizar. Entonces sí, en algunas de las charlas a los equipos yo decía, nos convertimos en obsesivos en la formación, la capacitación e insistir con nuevos hábitos para poder instalarlos en nuestra vida, porque digamos, no estábamos acostumbrados a utilizar un tapaboca todo el día, ni a no saludar a la gente, ¿no? Sino cuando uno se encuentra de este lado del mundo, uno tiende a abrazarse, y bueno, ¿no? O sea, es realmente un cambio que hasta hoy nos cuesta, porque es como una tendencia natural en la que, bueno, y eso sí, a través de insistirlo. Y trabajar muy cerca con los líderes en la contención, en el conocimiento individual de la realidad de cada uno, trabajando, quizás está mal lo que yo lo diga, pero desde la obsesión en la comunicación. Mantener muy informados a la gente, lo trabajamos como una crisis, ¿no? Porque así fue, pero como una crisis organizacional en la que la comunicación inmediata, clara y transparente era una prioridad ante todo lo que estábamos haciendo, y seguimos trabajando, ¿no? A veces caemos en hablar del pasado en Uruguay porque las cosas se vieron normalizando, pero lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo desde reforzar cada día más estos nuevos hábitos, estas nuevas costumbres, el cómo incluimos todas estas nuevas prácticas a la nueva realidad, ¿no? O sea, líderes que se tienen que acostumbrar a tener equipos en dualidad de trabajo, en teletrabajo y presencial, reuniones que se hacen en las dos vías, cosas que antes no podíamos imaginarnos, hoy son parte de la realidad y de lo que estamos gestionando. Muchas gracias, Virginia. Me encantó, perdón que digo, y muy, muy de nuestra región, ¿no? El tema del abrazo, el contacto, ¿no? Que creo que todos debemos coincidir, hasta Sergio también desde Chile, digo, para nuestra región el no tener el contacto físico no es un tema menor, así que eso también impactó. Florencia, y te escuchamos, y así después Sergio nos compartís alguna pregunta del auditorio. Dale. Bueno, yo no quiero repetir porque todo lo mismo que han dicho tanto Virginia como Carlos, es la misma situación que vemos acá. También Walter, lo que contó la experiencia. Sí, les puedo contar que Mondelez como empresa de alimentos estuvo considerada como esencial desde el primer minuto, y tuvimos que manejar de una manera diferente las situaciones, porque una cosa era la gente de oficina, de administración en el área comercial, que esa inmediatamente cerró la oficina, remote working, con todo lo que ya contó Virginia, exactamente igual, mucho soporte virtual. Después tenemos la realidad del equipo de ventas, sobre todo los repositores en supermercados, donde en supermercados se vivió otro mundo y otra realidad. Entonces, donde si bien nosotros tenemos protocolos, ya no es solamente el protocolo que aplica Mondelez, sino es el protocolo que aplica la empresa, el supermercado donde vas a trabajar, y cómo trabajamos en equipo con ellos para asegurar la salud de todos. Y después la tercera realidad es la que teníamos en las plantas, ¿no? Lo que tuvimos en común en cada una de estas realidades fue el miedo. Y estaba en una de las preguntas de ahí, y digo, qué difícil, ¿cómo manejas el miedo? Entonces, mientras pensaba yo en cómo lo fuimos manejando, porque acá hay un denominador común en todas las realidades, pues esencialmente, primero, entender qué es lo que estaba pasando. Es fundamental que todos entendieran, como mencionó Carlos y Virginia, dar información. Contratamos infectólogos, el equipo médico de Mondelez se ocupó de explicarle a la gente de qué se trataba esto. Después lo siguiente, una vez que entendimos pasaba, obviamente es implementar el protocolo, pero hay un protocolo físico que es el más fácil de implementar, ¿sí? Que es el más fácil de seguir, y poner todas las señalizaciones, y poner las barreras físicas, y el distanciamiento social, y nosotros contratamos más buses para trasladar a la gente y que no viaje en transporte público. Entonces los que tenían su propio vehículo en su vehículo, los otros iban en transporte especial. Extendimos, primero cortamos el horario de trabajo, después lo extendimos, pero dándole media hora entre turnos en las plantas que se trabaja 7x24, entonces para evitar el cruce de turnos donde había mucha gente y no podíamos tener el distanciamiento social, hicimos eso.
Pero a pesar de todas estas medidas físicas, la gente seguía teniendo miedo y seguimos teniendo miedo. Entonces, el miedo no se puede sacar. El miedo, lo mejor que pudimos hacer fue enfrentarlo. ¿Enfrentarlo cómo? Como dijeron Virginia y Carlos, con mucha comunicación, muchísima comunicación, muchísima educación, pedir ayuda, algo insólito, mucho trabajo en equipo y colaboración con el sindicato, y algo insólito para los argentinos, que sabemos que a veces en situaciones de crisis estamos en diferentes veredas, y esta vez estábamos todos en la misma vereda, todos dándole prioridad a la gente, y cómo hacemos para darle continuidad a esto. El primer caso fue tremendo, el primer caso de COVID se paró, fue en Planta Pacheco, se paró la planta, vino Sanidad, el Ministerio, y los casos siguientes ya fueron distintos. Y no es porque la gente perdió el miedo, no perdemos el miedo, creo que ninguno de nosotros, aprendimos a manejarlo, aprendimos a adoptar nuevos hábitos, esto de no abrazarnos y nos saludamos con el codo o a distancia, aprendimos a comer manteniendo la distancia, más allá de las barreras físicas. Los primeros meses era increíble cambiar los hábitos, seguían tomando mate, entonces estamos con barbijo, con todas las barreras físicas de acrílico que pusimos, distanciamiento social, los buses, pero se juntaban en la hora de descanso a tomar mate juntos y compartir el mate. Entonces, era repetir y repetir y repetir en cuántas instancias, en los vestuarios, en cuántas instancias teníamos que evitar eso. Entonces, a la pregunta de cómo manejamos el miedo, cómo eliminamos el miedo, la verdad que el miedo está y va a seguir estando. Y esto lamentablemente, como mencionó Walter, la vacuna todavía no tenemos noticias para cuándo va a estar. Creo que vamos atravesando distintas olas de aprendizaje, cambios de hábitos, y voy a repetir lo que dijo tanto Virginia como Carlos, es comunicar, 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 ser muy empático, muy empático, escuchar al otro, porque lo que me pasa a mí no necesariamente es lo que le está pasando al otro, y cada uno lo vive de una manera muy distinta, de acuerdo a su realidad personal. Una cosa es si yo vivo con mis papás, que son mayores, o con alguna persona que tenga algún riesgo, entonces el miedo a llevar la enfermedad, como decía Walter, es muy distinto que si yo vivo solo, estoy en casa. Entonces, escuchar, ser empático, adaptarnos a las diferentes realidades, respetar al otro y cuidarnos mutuamente. Sergio, y si me permitís que puedes sumar antes de la pregunta del auditorio, quiero solo destacar un punto a todo lo que dijeron que me parece súper valioso, tomando lo que comentó Walter de este contexto. Digo, nosotros como grupo de salud, también desde el día 1 trabajamos mucho con psicólogos, con expertos que nos acompañan en todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, y él habló de la alegría. Nosotros desde nuestro lugar y como empresa de salud les puedo contar, y digo por algunas preguntas que hay, al principio estábamos muy focalizados solo en esto de la información, la comunicación, mitos y realidades de COVID, y en un punto, trabajando con todos estos asesores, vimos que también había que construir desde la actitud positiva. Entonces, si yo puedo dar una sugerencia que nos está funcionando, que al principio como que teníamos recelo, ¿cómo vamos a hacer TikTok? ¿Cómo vamos a hacer videos de la gente cantando? Y la verdad es que nos dimos cuenta que todas esas acciones positivas, compartir las buenas noticias de las personas, de cosas que están haciendo, también ayuda a trabajar la emocionalidad desde otro lugar, y lo como algo particular y diferente, más allá de que comparto todo lo que dijeron, pero es importante también poner lo positivo y las cosas buenas que nos pasan, y buscar el disfrute, y le estoy hablando de una empresa de salud, que bueno, Walter comentó lo complejo que es, pero también trabajar desde ese lugar positivo, ¿no? Creo que es un punto relevante. Y el otro que no es menor, ustedes sabrán que los profesionales de la salud son de los que más se contagian en este contexto, y porque les puede pasar a los que regresan al trabajo, que tiene mucho que ver con esto que decía Florencia, con que uno va relajándose, y nosotros en lugar de seguir poniendo foco en leer el protocolo, también trabajado con asesores, empezamos a trabajarlos de otro lugar. Entonces estamos haciendo trivias cada vez que tenemos que sacar algo nuevo del protocolo, en lugar de armar un documento, hacemos trivias, que es como un juego, y donde después la gente gana o tiene un reconocimiento los que más contestan de la trivia. Es decir, hay que buscar también la manera de construir esto, pero no solo desde como lo duro, lo rígido, lo estático, porque a veces genera más temor. Lo comparto como un punto diferencial que puede enriquecer un poco todas las grandes experiencias que compartieron los tres. Sergio, si querés, te dejo la palabra. ¿Cómo no? Dos comentarios. Primero, lamentablemente,
el tiempo es tirano y disponemos de 5 minutos. El segundo comentario es impresionante. Primero, la cantidad de preguntas que estamos recibiendo, pero más impresionante aún es cómo ustedes mismos a lo largo del desarrollo de este panel han ido contestándolas, porque en definitiva se trata de temas que son comunes y que inevitablemente desembocan en lo mismo, que es gran parte de lo que han hablado. Nos permitimos con el equipo seleccionar una que condensa también un par de preguntas más y que también es interesante. Te la formulo a vos, Daniela, para que veas quién es el más apto para contestarla, pero que menciona cuáles nos imaginamos nosotros que serían las habilidades blandas o los skills más requeridos dentro de las organizaciones post-pandemia. Y digo imaginar porque creo que todavía estamos transitando un camino que estamos descubriendo cosas, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas soft skills que nos imaginamos que post-pandemia van a empezar a ser claves en el mercado? Gracias, Sergio. Si quieren, le doy la palabra a Virginia, que está como más adelantada a lo mejor de post-pandemia, ¿no? Porque tanto Florencia como Carlos en las realidades locales todavía estamos en un contexto más de cuarentena, así que calculo, Virginia, que ustedes ya estarán casi pensando en esta nueva, o viviendo esta nueva realidad, y desde ya si nos das unos minutitos, o Florencia o Carlos quieren sumar algo, si el tiempo nos alcanza, lo hacemos. Obvio. Sí, nosotros viviendo esta nueva realidad, creo que las habilidades que todos hemos puesto sobre la mesa en una situación de crisis de este estilo tienen que ver con la resiliencia, con la capacidad de los líderes de comunicar, con la empatía. Creo que van por ahí, y la adaptación al cambio y poder ser agentes de cambio acompañando la gestión, ¿no? O sea, en esta crisis hemos visto, digamos, quien podía adaptarse y ser flexible a estas nuevas realidades es a quienes hoy están trabajando de mejor forma, porque han logrado adaptarse al regreso, a los equipos en formas duales, lograron entender las necesidades de la gente de forma más clara, así que creo que por ahí, en todos los niveles de la organización, creo que está la resiliencia como habilidad así primaria, y luego la comunicación y demás. No sé si Florencia y Carlos están de acuerdo. Si quieren alguna habilidad, muchas gracias, Virginia, para poder cerrar la pregunta con la precisión de Virginia, que sé que Sergio nos está diciendo que estamos un poquito acotados ya de tiempo. Yo solamente coincido absolutamente con Virginia, me hubieran mencionado las mismas, solamente para complementar dos más. Una colaboración de todas las maneras que podamos imaginar. Y la última es que esta pandemia, y tomando, Daniela, lo que vos hablabas de lo positivo, aceleró la transformación digital de una manera exponencial. Entonces, la competencia para mí, que hoy más que nunca va a ser necesario el regreso con vacuna o sin vacuna, es aprendizaje rápido. Porque vamos a estar conviviendo, y muchos ya estamos haciéndolo con robots, antes de que terminemos de pestañear y antes de que termine esta pandemia. Entonces, pegado a la flexibilidad y adaptabilidad que habla Virginia, creo que es eso, muy, muy orientados a aprender rápidamente para el nuevo mundo que se viene y que ya está. Carlos, ¿alguna cortito, algo que quieras sumar? Y mira, la verdad que dijeron todo. Yo iba a hacer énfasis en esto último que dijo Florencia. La verdad que la tecnología se aceleró en todos los sentidos, y antes teníamos hojas, sellos y no sé qué otra cosa muy manual, muy físico. Hoy en día los líderes tienen que ir mirando al futuro sin ese tipo de trabajos, y todo más digital, nada más que eso. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que un honor haber podido moderar este espacio con ustedes, y Sergio, te doy la palabra para el cierre.
¿Cómo no? Simplemente, en verdad, se las devuelvo a ustedes porque ha sido muy, muy enriquecedor este debate. Me gustaría que ustedes sean los que cierren este webinar con una frase, con algo que sirva como conclusión o como postre de todo esto que compartimos. Algo concreto, breve, que se les ocurra y que sea también a modo de despedida. Daniela, te cedo la palabra porque sos la moderadora. Bueno, gracias. Mi frase que les diría para cerrar y para dejar espacios a ellos, y que creo que lo dijo Walter, porque es algo que estamos trabajando como grupo, es tener líderes más basado en el ser que en el hacer. Creo que en todas las experiencias que compartieron, la dimensión humana, la empatía, la escucha, la resiliencia, claramente es parte de las organizaciones que vienen. Y en ese sentido creo que las áreas de recursos humanos, gestión de personas, capital humano, tenemos un rol magnífico para poder acompañar esta transformación dentro de las compañías. Así que creo que lo que estamos atravesando y lo que viene, más allá de lo que compartimos, del miedo, del temor en este contexto, es un desafío maravilloso, porque creo que lo que estamos transitando es generar organizaciones más humanas. Les dejo la palabra a Florencia, Virginia y Carlos si quieren para compartir su reflexión final. Me voy a pegar a vos. Yo iba a decir lo mismo. Creo que lo más significativo de esta pandemia es que nos ha humanizado de una manera, como decía, mira, Carlos, aprendimos a lavarnos las manos. Yo creo que volvimos a nuestras bases y a nuestras emociones más profundas. Estábamos, yo creo que todos en piloto automático, trabajando, y estoy hablando de décadas, no estoy hablando de los últimos meses o años. Creo que hemos vuelto a poner el corazón, más que nunca, con todo lo que hemos ya conversado, no quiero repetir, en nuestro trabajo, y se trata de eso, de organizaciones más humanas, más tecnológicas, por contradictorio que parezca, pero todavía más humanas con más tecnología. Es así. Sí, me acompaño lo que dice Flore y Daniela, y el hecho de capitalizar el momento. Probablemente esta situación de crisis que está siendo al límite nos ayude a posicionar equipos de recursos humanos en un lugar diferente, más cercano a la gente y estratégico en la gestión, desde estar cerca de la gente, pensando en la gente por y para todos, y entendiendo también cómo logramos hacer funcionar el negocio desde realidades distintas. Aprender de esto, porque creo que ojalá no sea una siguiente pandemia, pero una realidad distinta nos va a volver a proponer desafíos enormes como nos ha propuesto. Así que creo que el aprendizaje se queda con nosotros para volver a reformularnos y transformarnos, como decía Daniela. Bueno, por mi parte, algo que rescaté de toda esta situación y que lo sabemos, pero nos damos cuenta, o estos ejemplos nos hacen ver mejor, es el tema de la confianza. Aquí en Paraguay la pandemia se estaba llevando muy bien mientras se confiaba en el gobierno, en las autoridades, cuando te decían que tenías que hacer algo o no. El gobierno hizo algunas malas acciones y la gente perdió la confianza y se dejaron de respetar las medidas que ellos pedían que se tomen. Entonces eso me hace pensar a mí en nuestro rol de líderes de recursos humanos y que trabajamos con los líderes de las diferentes áreas, que somos ejemplos, que la gente ve lo que hace y que si la gente confía en lo que hacemos y por lo tanto en lo que decimos, van a seguirnos, van a acompañarnos. Y desde el momento en que esa confianza se pierde por nuestras acciones, por nuestras conductas, automáticamente dejan de hacerlo. Así que yo creo que eso rescato de lo que le pasó a Paraguay, de lo que le pasó al gobierno, y lo llevo a las empresas, y creo que nos pasa o nos puede pasar constantemente con los líderes que tenemos.
Bueno, muchas gracias a todos. Yo me llevo muchos pensamientos y muchas frases que me voy a permitir resumirlas, empezando por ese principio de solidaridad que decía Walter, el famoso cuídate porque así me cuidás. Lo que mencionaba Florencia en cuanto a que la pandemia nos ha humanizado, hemos vuelto a las bases. O Daniela diciendo que necesitamos para esta post-situación, esta post-pandemia, líderes basados más en el ser que en el hacer. O Virginia instándonos a capitalizar esta situación, esta experiencia, este momento. Y finalmente, lo que acaba de mencionar Carlos, que es potenciar la confianza. Algo que es tal vez elemental, pero muy importante para situaciones de este tipo. Yo les agradezco enormemente en nombre de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, y en el mío, Sergio Calderón, a todos nuestros ponentes, especiales gracias a todos ustedes, Virginia, Daniela, Florencia, Carlos y Walter, y a nuestros sponsors, SAP Success Factor, Rugby y Indeed, por acompañarnos. Les deseo muy buenos días y los esperamos en el próximo webinar de DSH. Muchas gracias a todos y de vuelta, buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.